Listo, ya estoy grabando. Entonces, vamos a arrancar. Esta es la clase final. Bueno, vamos a recordar un poco lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, que han sido bien, digamos, intensas en tema han sido temas bien complejos. Estuvimos hablando sobre cómo la Constitución de 1991 se pensó como un mecanismo para jubilar a los dinosaurios. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de los dinosaurios? De los dinosaurios como digamos, una forma de representar esa vieja clase política corrupta, clientelista, que ni se mueve, y esos eran digamos, las personas que querían jubilar la Constitución del 91, que pensaba que había que darle una solución política a la profunda crisis institucional que estaba viviendo Colombia en ese momento. Pero la Constitución del 91 no renovó la clase política, desafortunadamente, por varias razones. Primero, porque la Constitución del 91 no tuvo cambios en el diseño electoral importantes. Y al contrario, al mantener el sistema proporcional de cociente y de residuo, y adicionalmente al imponer límites a la participación de los líderes del M-19, del Movimiento de Salvación Nacional, de la UP, de los otros partidos que habían participado en la asamblea, y al disminuir las barreras de entrada, eso en últimas terminó casando muy bien o empatando muy bien con esto que ya venía pasando en los partidos tradicionales, pero especialmente en el Partido Liberal, que es esto que se conoce como la operación avispa, ¿no? Que en vez de que se presenten listas con varias personas, la apuesta es hacer listas con el único objetivo de elegir a una persona, listas unipersonales prácticamente. Y pues esto, por supuesto, aumentó algo que ya venía aumentando, que ya se venía dando, que no se lo inventó la Constitución del 91, sino que la Constitución lo agravó, que fue la fragmentación de los partidos. Como resultado, en vez de esos lindos koalas que queríamos, que eran esos jóvenes, movimientos cívicos, eh, en vez de eso tuvimos que los varones electorales se independizaran del centro y los operadores locales, los punteros, los capitanes, de las maquinarias en los barrios se independizaron de los varones. Tenemos una clase política nueva, sí, pero no mejor. Al contrario, es una clase política más fragmentada, pero en últimas es la misma clase política. Pequeños dinosaurios. Y si a esto se le suma que estamos en un contexto de expansión del narcotráfico, de expansión del paramilitarismo y también de profundización de la descentralización, pues tenemos un poco como la receta perfecta para que ocurran cosas que realmente no era lo que esperaba la Constitución del 91. El dinero ilícito termina financiando esas aventuras políticas de los políticos emergentes, de esos capitanes y operadores que se independizaron de sus papitos y sus mamitas. Y en el mismo momento el municipio se vuelve un botín para los políticos y un botín para los actores armados. Entonces, toda esta es, digamos, el complejo entramado institucional que se deriva de la Constitución de 1991. Otras cosas positivas, por supuesto, el reconocimiento de los derechos, el derecho a la tutela, mil cosas más, digamos, organización del Estado, el fortalecimiento del aparato judicial. Pero si nuestro énfasis es en lo que ocurrió con la clase política, pues realmente lo que pasa en la década de los 90 y la década de los 2000, pues está lejos de ajustarse a esa imagen que tenían los asambleístas del 91. Ese es el resumen un poco de lo que fui las semanas pasadas. Y hoy vamos a hablar, bueno, en resumen, ¿qué? En resumen, esto, cómo se come todo, con todo este plato con tantos ingredientes, cómo nos lo comemos completo. Y para mí ha sido un gran desafío montar esta clase final porque es muy difícil. La historia de Colombia es súper complicada. Y ya esta es como la cuarta vez o la quinta vez que yo dicto esta materia y siento que todavía me cuesta tejer la última clase. Pero bueno, va mi mejor intento por comernos todo este plato junto,
y pensar en retos y desafíos para el siglo XXI y conversarlo con ustedes. ¿Están listos? Por favor, pónganme la manita así en el chat para verlos. Sí, están listos para arrancar. Háganme así. Ah, no, mentiras, no existe manito así. Existe yes. Pongan el yes. Y si no están listos, pongan el no y hagan una pregunta. Bueno, listos. Eso, muy bien. Ya casi todos están listos. Entonces, en conclusión, ¿cómo se ha formado la nación colombiana? Tengo miedo de esta clase. Son tantas cosas. Realmente son tantas cosas. Bueno, arranquemos con esto por allá, no sé qué clase, creo que fue ¿la semana qué? La semana 1, la semana 2 tal vez, la semana 3, la semana 4. Nosotros arrancamos viendo cómo pues realmente no había nada que indicara que la Colombia que conocemos hoy en día iba a ser esa entidad, iba a ser esa Colombia. Porque una vez desaparece el poder unificador de la corona, la realidad es que no hay una base material para la construcción de la nación colombiana. Por la cuestión geográfica, pero también por los diferentes frentes de colonización de los españoles y también por, digamos, la lógica del comercio exterior. No había redes de comunicación, no había un único centro administrativo, tampoco había muchos recursos económicos. En vez de eso, había un montón de regiones, cada uno con sus propias élites y sus propias oligarquías. El proyecto de la élite dominante, que terminó siendo la élite andina, tenía una visión de nación que estaba basada en la superioridad de unas regiones y unas razas sobre las otras. No podemos perder de vista que el proyecto de nación estaba basado en esta idea del mestizaje, pero el mestizaje tenía el objetivo final de volvernos a todos iguales, pero llevándonos a un blanqueamiento de los colombianos. ¿Cómo mantener juntos estos territorios y cómo se crea nación y construir Estado ante la ausencia de un proyecto unificador o de una base material para la unificación? Nuevamente recordemos que esto es distinto a lo que pasaba en otros países de América Latina, donde había aspectos geográficos que terminaron por fortalecer unas élites de unas regiones concretas. El Valle Central en Chile, el Valle Central en México, la élite de Buenos Aires. De pronto se parece un poco más a la situación que había en Ecuador, donde había también varias élites regionales en disputa. Pero bueno, Ecuador era parte de nosotros, ¿no? Entonces eso más bien complicaba la película. La respuesta, como ya lo hemos dicho hasta el cansancio, la respuesta que emerge en el siglo XIX y hasta los inicios del siglo XX para juntar esto, para juntar a todos estos grupos de personas, a los obandos y a los mosqueras y a estos digamos, individuos que podían tener aventuras independentistas, la respuesta fue los partidos políticos. Los partidos políticos articulan grupos de poder en los diferentes territorios fragmentados. Y a través de la pertenencia o al Partido Liberal o al Partido Conservador, las personas se fueron imaginando como parte de algo más grande. Y eso conllevó a pensarse como parte de la nación colombiana. Y a través de ellos se accedían también a los beneficios del Estado. Entonces nosotros hemos visto el papel súper importante de los partidos y de las guerras partidistas en unir esto, en juntar a esta gente, en agrupar a estas personas, en crear estos modelos políticos e ideas y modelos de sociedad articulados alrededor de estas redes que hemos dibujado mucho. Hemos pensado mucho en esa conceptualización de partidos como redes que articulan distintas rivalidades, distintos conflictos. Bueno, pero pues eso no siempre es así. Este modelo funciona para el siglo XIX, pero en el siglo XX ya se empiezan a sentir las fracturas. En las primeras décadas, que son las décadas de la hegemonía conservadora, empezamos a ver cómo
el país se urbaniza, hay un crecimiento demográfico, hay un montón de cambios a nivel internacional y entonces estas élites oligárquicas empiezan a quedarse un poco cortas. Surgen las huelgas, surgen los movimientos obreros, surgen los movimientos agrarios y toda esta serie de descontentos está quedando por fuera de los partidos políticos tradicionales del Partido Liberal y el Partido Conservador, que siguen siendo redes eminentemente oligárquicas. Si a eso se le suma la incapacidad de la hegemonía conservadora y de los presidentes de la hegemonía conservadora para ver que estos cambios y estas transformaciones tenían un potencial disruptivo del tejido social y político de Colombia, pues entonces se nos complica el panorama. Recuerden que la idea era que todas estas, digamos, movimientos y huelgas eran parte de un complot internacional para promover el comunismo y a través como de ese discurso se estigmatizaba a estas personas y se les hacía se les criminalizaba, se les hacía objetivos de políticas represivas del Estado. Esto ya desde el año 1910, 1915, 1920. Entonces cada vez están quedando más cosas por fuera. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la solución en esas primeras décadas del siglo XX para esa solución a eso que se estaba empezando a salir de los partidos, a esas demandas de los obreros, de los sectores urbanos populares, de esas mujeres de pies descalzos que hacen esa huelga en Bello y que estuvimos mirando en clase? Díganlo en el chat. Sí, ¿cuál es el intento de reforma? ¿Cuál fue el intento de solución a esto? Bueno, sí, tal cual, Valentina, las reformas de la República Liberal. Entonces, la República Liberal surge, sí, tal cual, la Revolución en Marcha. La República Liberal y la Revolución en Marcha surge como ese intento de expandir esas redes, de volverlas un poquito más amplias para que cubrieran los sectores populares. Y el objetivo era también inminentemente político. Existía la sensación de que como el Partido Liberal estaba en desventaja frente al poder superior que tenía el Partido Conservador y su aliado institucional, organizacional y burocrático, que era la Iglesia en los sectores rurales del país, entonces la apuesta fue cómo traemos a la gente de las ciudades que está creciendo, que cada vez es más fuerte, cómo las traemos al Partido Liberal para que nosotros seamos más fuertes electoralmente, pensaba Alfonso López. Y entonces la respuesta fueron las reformas de la Revolución en Marcha. Ustedes recuerdan que son una serie de reformas para ampliar la ciudadanía, para que las personas no sufrieran discriminación por ser mujeres o por haber nacido no en el seno de un hogar católico tradicional, sino como la mayoría de los hogares colombianos, incluso en este momento, hijos de madres solteras o hijos de uniones de hecho. Entonces esa fue la apuesta de la Revolución en Marcha. Hubo una reforma al Estado, una reforma a la educación, muy importante. Hubo una reforma agraria que también propendía darle solución al problema agrario que se estaba gestando desde las últimas décadas. Pero pues ya vimos que eso realmente no le dio solución, ¿cierto? La Revolución en Marcha produjo una profunda polarización. Vemos que generó respuestas negativas tanto desde la derecha como desde la izquierda. Desde la derecha se consideraba como una agenda que buscaba romper los fundamentos de la sociedad colombiana, el catolicismo, la familia y la propiedad privada. Y desde la izquierda, que era, digamos, la tendencia de Gaitán, se consideraba que la Revolución en Marcha no era suficiente, que se quedaba corta para atender las necesidades de Profe, las se está masas colombianas. cortando. Hola, listo. eh, en la última parte, Desde aquí, desde que empezamos esta no, diapositiva, no, como los últimos 15 segundos.
O No, no, sea, no supe qué dijiste, entonces no puedo decir nada. pero Em, desde que empezamos aquí esta diapositiva o desde acá. Desde desde familia, catolicismo y lo, propiedad privada, profe. ajá, Eso. desde los valores de la Ah, derecha. bueno, listo. Listo. Entonces gracias por decirme que se oye entrecortado. Entonces, la revolución en marcha produjo esa profunda polarización. Desde el lado de la derecha, que es el Partido Conservador, se oponían mucho a esta agenda de reformas porque se consideraba que ellas estaban cuestionando las bases de la sociedad colombiana, que iba en contra del catolicismo porque les quitaba la educación, que iba en contra de la propiedad privada porque por la ley de tierras y por la reforma tributaria, y que iba en contra de la familia porque permitía el divorcio, permitía el matrimonio civil y el registro civil y estas cosas. Por el lado de la izquierda está el movimiento de Gaitán, que le parece que esto es completamente insuficiente para dar respuesta a las necesidades de incorporación de los sectores populares. Y se genera esa profunda polarización que nos termina conduciendo ¿a qué? ¿En qué quedamos después de esto? Si quieren lo pueden decir en el chat. En la gran pausa, profe. La gran pausa y después de la gran pausa, el periodo de la violencia, tal cual. El periodo de la violencia que ya iniciaba desde los años 40 y que se extiende en los años 50 también. Esta profunda polarización entre liberales y conservadores termina llevando a lo que Gutiérrez denomina un ciclo exterminador y a la destrucción de la república también, porque ahí nuestro sistema democrático sufre. La violencia, a pesar de que tiene, digamos que está conectada con estos esfuerzos del Partido Liberal por recoger las demandas de los sectores populares, a pesar de que ese es como el origen o la polarización que se derivó de eso, la violencia no es como tal una revolución de los de abajo. Como nos recordó Tycho Braun en esa lectura que hicimos en la Semana de la Violencia, con la organización de las resistencias liberales, que cada vez se fueron volviendo más y más y más guerrilleros, los señores de las élites del Partido Liberal se fueron alejando y alejando cada vez más de ese pueblo violento y desorganizado como ellos lo consideraban. Entonces, en vez de ser un movimiento de sectores populares que es capturado por unas élites partidistas que están movilizando esta agenda de reforma, todo lo contrario. Lo que ellos hicieron fue decir, hey, esos son ellos, son ese pueblo violento y primitivo y elemental que se mata por una bandera. Esos no somos nosotros. Entonces, ese desligamiento entre las necesidades de la población y de la mayoría y lo que está en la cabeza de las élites, eso es consecuencia del periodo de la violencia. Pero a pesar de esto, y digamos lo que es como súper contraintuitivo de la violencia, es que en vez de hacer los partidos políticos obsoletos, porque no articulan las necesidades de la gente, terminan haciéndolos como más fuerte en su identidad, terminan afianzando las identidades partidistas y llevando a que la mayoría de la población, por cosas emocionales y por los traumas y por haber sido víctima de la violencia de uno u otro bando, terminen sintiéndose parte de la comunidad liberal o de la comunidad conservadora. Entonces es curioso lo que pasa en la violencia, porque digamos que no termina resolviendo los problemas de incorporación de los sectores populares, pero sí termina ensanchando la red de los partidos políticos para recoger a los sectores populares, no desde sus necesidades programáticas de reformas, sino desde la experiencia vivida por la violencia. Entonces, esto que ocurre de la violencia es algo que termina teniendo implicaciones complejas para el periodo siguiente, que es el Frente Nacional. Bueno, eso fue lo que acabo de decir.
que es el Frente Nacional. Entonces el Frente Nacional arranca y como hemos visto este modelo varias veces. Cuando inicia el Frente Nacional, Alberto Lleras y estos señores tan encumbrados y cultos, realmente no acaban de entender por qué es que la gente se está matando. Ellos no saben genuinamente. Nombran a una comisión de investigadores en donde está un sociólogo, en donde están 2 curas, para que vayan, donde está el papá del profesor de la otra sección de esta materia, Otto Morales Benítez. Los nombran a ellos para que vayan a investigar a ver qué es lo que pasa, por qué la gente está tan brava y por qué después en el Frente Nacional sigue habiendo violencia. Y pues ellos van, hacen sus investigaciones y pues la conclusión es que hay una serie de conflictos sociales muy profundos, conflictos agrarios que no están resueltos. Y esto alimenta el bandolerismo y la guerrilla. Entonces el Frente Nacional arranca con una idea que es necesario hacer unas reformas. Si a esto se le suma el contexto de urbanización, de educación, de secularización, aumento de la movilización social, el triunfo de la Revolución Cubana que asusta un poco a los políticos y a los Estados Unidos, el contexto de la Guerra Fría, todo esto va produciendo una necesidad de hacer unas reformas para que atiendan esas demandas de los sectores populares. Esa es como la clave del asunto. ¿Qué hacemos con los sectores populares? El periodo de la violencia como que acalló un poco eso, pero empieza el Frente Nacional y se hace evidente que eso todavía está ahí y todavía es un problema. Entonces, por un lado, el bipartidismo se plantea esto de la alternancia, la paridad, el consenso, para que el país supere la violencia y se pueda enfocar en los verdaderos problemas del país. Pero al mismo tiempo, como ustedes recuerdan bien, el Frente Nacional también puso los obstáculos para que fuera muy difícil atender esa agenda de reformas. La competencia intrapartidista, las facciones de los partidos, la pérdida de liderazgo de los jefes, todo eso fue llevando a que aumentara cada vez más el poder de los varones electorales, que son señores que están en las regiones del país, que en muchos casos están profundamente en contra de las reformas porque les afecta sus intereses particulares. Muchos de ellos eran terratenientes, granaderos o son profundamente antisubversivos. Entonces esto termina frenando los intentos de reformas, frenando los intentos reformistas de los presidentes del Frente Nacional. Esto conlleva el fracaso de la reforma agraria, al afianzamiento del clientelismo, a la deslegitimación de la clase política y también indirectamente termina produciendo la narrativa perfecta para justificar la creación de grupos guerrilleros y para alimentar esos grupos guerrilleros. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían todas las razones para decir que el país era supremamente oligárquico, que las élites son supremamente oligárquicas y que no tienen preocupaciones genuinas por atender los intereses del pueblo. Bueno, yo siento que estoy hablando mucho y quiero saber si ustedes me están siguiendo. Entonces, si me siguen, por favor, un yes. Como para... ¿Ok? ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me siguen o los perdí en el camino? Ok, listo. Por lo menos 19 me siguen. Esto va a ser cortico, ya casi voy a terminar. Entonces, tenemos una situación en la que los partidos políticos siguen sin ofrecer soluciones a los problemas de los sectores populares. No hay reforma agraria, no hay reformas en otros aspectos importantes. La salud, por ejemplo, sigue siendo un privilegio de los trabajadores del sector formal. La educación también sigue siendo muy limitada. Esto genera una situación en la que produce una serie de cosas que se van conectando con lo que pasa después. Con referencia al tema agrario, la no solución del problema agrario termina produciendo que del campo sale gente a 2 vías. Primero, hay un proceso de colonización de la frontera agraria, donde como ya vimos, están lejos, no hay carreteras, no hay mercados. La solución termina siendo la coca
y esas personas empiezan a cultivar coca como mecanismo para poder sobrevivir. Otra vez me perdieron, ¿cierto? Sí, profe, se cortó. Se cortó un poquito aquí en esta diapositiva. Bueno, no importa. Yo vuelvo a repetir. Si la conexión estaba un poco inestable hoy, eso que estoy al lado del router. Bueno, entonces voy a volver a repetir esta diapositiva. Entonces, como nos acordamos entonces que los partidos no están ofreciendo soluciones a los problemas de los sectores populares. No hay reforma agraria, no hay reforma en otros aspectos importantes. Por ejemplo, la salud sigue siendo casi que exclusiva de los trabajadores del sector formal. La educación también es muy, muy limitada. Entonces, esta ausencia de reformas tiene varias consecuencias. Si nos ponemos a pensar específicamente en lo que ocurre en el campo, las personas que están en el campo, ante la ausencia de condiciones para poder trabajar tierra, tienen dos alternativas. La primera es que se van a colonizar la frontera agraria. Allá en la punta de la colonización son lugares que están lejos de los mercados, donde no hay carreteras, donde no hay infraestructura y tampoco hay Estado. Y allá es las condiciones perfectas para que se propague el narcotráfico y el cultivo de la coca. Entonces hay un proceso de colonización de la frontera agraria a través de la coca, y después de la coca también tenemos la guerrilla, ¿cierto? Digamos que son problemas conectados. Pero por otro lado, también mucha gente del campo se va a las ciudades. Como no hay forma de hacer una buena vida en el campo, alimenta la urbanización, y tenemos que en los años 60, 70 y 80 la emigración o la migración del campo a la ciudad es gigantesca, es enorme. Esas personas llegan a las ciudades en condiciones muy precarias, llegan a estos barrios periféricos, barrios de invasión, y como nos dice Orjuela en esa lectura sobre narcotráfico, hay un techo firme en Colombia a las posibilidades de movilidad social. O sea, estas personas llegan a las ciudades a alimentar los cinturones de miseria, a ser personas empobrecidas. Y esto es, por supuesto, que la receta perfecta para que haya mucho personal disponible para el narcotráfico. ¿Cierto? ¿Recuerdan eso? Entonces, en el Frente Nacional vemos que no hay todavía atención en las demandas de incorporación de los sectores populares, y esto se va manifestando de muchas formas. Por un lado, con esas salidas que vimos, la coca, el narcotráfico, pero también con un fortalecimiento de las guerrillas y de otros grupos que se salen del Frente Nacional. Pero estas alternativas como el EPL, el ELN, la ANAPO, el MRL, algunos por las armas y otros sin las armas, como nos dice Francisco Leal Buitrago, no llegan al Estado, no alcanzan a traducirse en políticas públicas que incorporen a estos sectores populares. ¿Cómo se mantiene la dominación bipartidista? Para entender cómo se mantiene este esquema que genera tanta gente por fuera, que excluye a tanta gente, pues tenemos que entender el rol del clientelismo. El rol del clientelismo permite una incorporación bastante asimétrica y limitada de los sectores populares. No se hace por la vía programática, sino que se hace por la vía de ofrecer beneficios a cambio de votos. Esto le da estabilidad al sistema. Por eso entendemos que el sistema se mantiene, porque mire que está haciendo agua por todo lado. Tenemos un conflicto con un montón de actores armados, ¿cierto? Tenemos un problema del narcotráfico, tenemos un problema desde un montón de fuentes, pero la cosa se mantiene y los partidos políticos siguen manteniendo el poder por un montón de años, y esto solamente se explica por el clientelismo que termina dándole esa estabilidad al sistema. Pero como vimos nosotros en nuestra clase, ese sistema es muy excluyente. Ese sistema del clientelismo. Pero te cortaste otra vez un poquito. Ah, bueno, ¿desde dónde? Desde antes de el sistema. Ah, bueno, o sea, hace poco, listo. Entonces el sistema sigue siendo muy excluyente. Vemos cómo, digamos,
a través del clientelismo logras atender a una gente, pero en realidad te queda mucha gente por fuera. El sistema sigue siendo muy excluyente. Vimos lo de la... Listo, ¿me copian? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces vimos lo de la fila y vimos cómo el clientelismo funciona como una fila en donde obtienes beneficios, estás en la fila y el político va entregando beneficios concretos y particulares a cada persona de la fila. Pero esto funciona cuando la fila es corta. Cuando la fila es demasiado larga, ya tienes un problema muy grande de incorporación. Ya el clientelismo no es suficiente para hacer esta incorporación que permita mantener la estabilidad del sistema político. Aquí tienes varias alternativas y estas son alternativas que se dan en Colombia. El dinero del narcotráfico ayuda bastante a atender la fila, ya sea porque hay más recursos para atender a la gente de la fila o porque con el narcotráfico también se asesina a las cabezas de las otras filas. O en fin, el narcotráfico termina siendo una alternativa para mantener el dinero que requiere el sistema clientelista. Pero esto, por supuesto, conlleva a la gran deslegitimación del sistema político, porque cada vez se va volviendo más difícil esta coexistencia entre políticos y narcotraficantes. En conclusión, tenemos en Colombia que, digamos, esta es una foto de un paro en otro país, ¿no? Tenemos muchas presiones desde abajo, muchas presiones de los sectores populares, que desde que empieza el siglo XX no son atendidas realmente ni por el Partido Liberal ni por el Partido Conservador. Hay un intento que es la Revolución en Marcha que no sale bien, acaba en la violencia. Los otros intentos que los vemos en el segundo intento, que es en el Frente Nacional, vemos cómo sale mal también. Sale mal porque el Frente Nacional tenía sus propios mecanismos para destruir estos intentos de reforma. Y luego tenemos la Constitución del 91, y la Constitución del 91 también termina atendiendo algunas cosas, ¿cierto? Sí termina, digamos, ampliando los derechos, haciendo de esto un país un poco más justo, pero también produce los incentivos y produce los mecanismos para que se reproduzca esta clase política a través del clientelismo y a través de estos mecanismos que no están atendiendo realmente las demandas de incorporación. ¿Por qué te pusiste triste, Nicolás? Porque todo no salió mal, profe. ¿Todo salió mal? No, esperen un momento. Esperen. Entonces, para eso utilizo como que esta gráfica de la gente que está demandando cosas. Y esto no ha desaparecido, ¿sí? Ahí está desde 1910. Ahí están esas demandas de incorporación de los sectores populares. En todos los otros países de América Latina, creo que todos, o así a las excepciones deben ser muy pocas, esto se ha atendido a través de populismo. Por eso es que el populismo ha sido tan importante en la región. El populismo ha sido una forma de incorporar las necesidades de estos sectores populares. Incompleta, asimétrica, con peores consecuencias, lo que quieran. Pero el populismo sí ha sido una alternativa de atender esta olla a presión que se está cocinando en todos los países de la región, porque en todos los países hay urbanización, en todos los países hay contexto de Guerra Fría, hay revolución cubana, hay creación de guerrillas, o sea, esto no es único de Colombia. Pero en esos otros países hay respuestas a través de políticas populistas. En Colombia no tenemos populismo, ¿cierto? Por la misma fortaleza de los partidos políticos. Pero entonces, ¿cómo explicamos que no se reviente esta tapa de la olla a presión? Para ustedes, y les invito a que piensen en el chat, ¿cuáles creen que han sido esas válvulas de escape de la presión social en Colombia? Los escucho, o los leo más bien. Escriban lo que se les ocurra. Ustedes, ¿cómo explicamos que en Colombia no haya estallado? Ustedes han cocinado con una olla a presión o han visto qué pasa en una cocina cuando se estalla la olla a presión y eran frijoles, que quedan frijoles como en todo el apartamento.
Cada uno es como, pero ¿cómo llegó un frijol acá? O sea, explota de tal modo la olla a presión. Entonces, pensemos en eso. ¿Qué explica que en Colombia no haya reventado esta olla a presión? ¿Cuál es esa válvula de escape? Candidatos políticos, dice Nicolás, candidatos políticos que van ganando y los pequeños proyectos paliativos. Ok, ¿qué más? Elecciones, la Constitución del 91, que es nuevamente como un poco de atención a esto. Las guerrillas, no sé si las guerrillas constituyen una válvula de escape, pero que se excusa la falta de reformas por la guerra. El gobierno pone pañitos de agua tibia a los diferentes problemas y van calmando a las personas y sus demandas, ¿no? Como paliativos, pequeñas respuestas. César dice la politiquería, María Camila el enriquecimiento ilícito, Karen el narcotráfico como medio de supervivencia. Excelentes ideas hay aquí y yo coincido con muchas de ellas. Las campañas electorales, contentar al pueblo con acciones superficiales, sí, tal cual, todo esto. El clientelismo, tal cual. Yo pienso que, a ver, si usamos esta metáfora de la olla a presión, digamos, si tenemos una olla, hay dos cosas que mantiene lo que está la olla por dentro. La tapa y la válvula, que va sacando de a poquito, ¿cierto? Que va permitiendo que vaya saliendo la presión de a poquitos y que no estalle la tapa, la olla. Pero también hay una tapa. Entonces tenemos una tapa y la válvula de escape. ¿Qué me parece a mí que es la tapa? La tapa son varias cosas. La tapa es acallar esas presiones que están adentro, minimizarlas, volverlas más pequeñas, sacar frijoles de esa olla. ¿Eso cómo se ha logrado? Se ha logrado primero a través de la violencia, porque la violencia ha sido profundamente represiva de las opciones alternativas. Nosotros hemos visto cómo esto ha sucedido en todos los niveles, asesinando a candidatos presidenciales alternativos, pero también asesinando a los líderes políticos, a los líderes de los movimientos sociales, a los líderes reformistas, a los líderes agrarios de las regiones. Ellos han muerto, ellos han puesto la sangre en esta guerra. Entonces, así es que tú pones una tapa, primero acallando esas presiones. También ha ayudado lo que decía en muy buenas palabras Daniela aquí arriba, que se excusa la falta de reformas por la guerra. Tal cual, esta doctrina que tenemos de que la violencia es un problema de seguridad nacional y no un problema social que debe resolverse a través de reformas. Esa narrativa y esa lógica también ha constituido la tapa para la olla. Ahora pasemos a las válvulas, que dejan escapar un poco para que no explote. El clientelismo, porque con el clientelismo pues dejamos a una gente contenta. No a todo el mundo, pero por lo menos a una gente contenta y esa gente es clave. La coca, ¿no? La coca que nuevamente, recordemos, es la solución de mucha gente. Es la solución de mucha gente que pues encuentra a través de la coca la forma como vivir. Y también el narcotráfico y la política, que terminan siendo avenidas o mecanismos de movilidad social ascendente. Entonces tenemos ahí varias explicaciones de cómo se logra mantener esa presión social contenida en Colombia. Todos esos factores que hemos mencionado y que están aquí en estas fotos. Pero hagamos una pausa y pensemos en esto. Y ese es un poquito como la razón por la cual los invité a leer ese texto que escribimos con Sandra el año pasado cuando fue el paro. Sigue la necesidad de las reformas, ¿cierto? Pero digamos lo que nosotros explorábamos en ese artículo es que por muchos años esto fue acallado por el conflicto armado. Por un lado, porque existe una costumbre de parte del establecimiento político colombiano en vincular protestantes con guerrilleros, ¿cierto? Entonces, si yo salgo a las calles a marchar, yo soy guerrillera, ¿sí? Eso es, digamos, la apuesta del Estado. Siempre
señalar con que las marchas y las protestas están infiltradas por la guerrilla, ¿no? Esto es así, esto es un clásico, pues, como lo vimos, esto es una estrategia desde 1910, desde la hegemonía conservadora. Y también por otra razón, porque durante muchos años, décadas, el debate político estuvo eclipsado por los problemas de la guerra y de la paz. Entonces, eso es lo que nosotros exploramos en ese artículo. Esta idea de que, como todos estábamos pendientes de las guerras, la guerra no le poníamos cuidado ni al problema de pensiones, ni al problema de salud, ni al problema de educación. Y bueno, también por lo que estaba mencionando antes, la guerra mató a los que querían el cambio, a los líderes sociales, a candidatos presidenciales. Entonces nuestra guerra realmente ayudó a mantener esa tapa bien puesta de esa olla. Pero hicimos una reforma, hicimos un proceso de paz con las FARC y esta olla empezó como a abrirse un poquito, empezó a volverse más fuerte la presión desde adentro y estas válvulas de escape cada vez son más insuficientes. Y esto, yo no estoy aquí abogando por Petro presidente, por favor, no me vayan a malinterpretar, sino que lo que yo estoy mostrando son unas evidencias de que esto está ocurriendo, de que la presión de esta olla se está volviendo cada vez más fuerte. Entonces, de repente nos descubrimos el año pasado que hay un enorme malestar social, que las élites quedaron totalmente sorprendidas, como por qué hay tanta gente marchando y esto desde cuándo. Y eso solamente podemos entenderlo cuando tenemos en cuenta que Colombia es un país en transición, es un país, así no haya sido completa, así no haya un proceso de paz que esté sólido, ni mucho menos, y así la implementación vaya muy mal, para mucha gente sí acabó un conflicto con la guerrilla y eso permitió empezar a prestar cuidado a otros problemas, a los problemas que afectan a la mayoría de la gente. Entonces tuvimos el paro del año pasado, tuvimos el excelente desempeño de este candidato Gustavo Petro como presidente. ¿Cómo más podemos entender que él haya sido el segundo puesto? Sino porque él recogió estas necesidades de incorporación de los sectores populares. También es un proyecto populista, por supuesto, pero entonces entendemos que esta olla no ha desaparecido, esta olla tiene tapas, ¿cierto? Lo que ha pasado en el último siglo en la política colombiana ha sido la dinámica de manipular la tapa y la válvula de presión, pero la olla sigue estando ahí y se sigue cociendo el problema. Y el hecho de que Petro le haya ido tan bien y de que el año pasado haya pasado lo que pasó con el paro, es una muestra de que esto está ahí. ¿Recuerdan ustedes esto de la anomalía colombiana? Con lo que arrancamos esta clase. Bueno, aquí veo en el chat que ustedes están diciendo que sí lo recuerdan. Vimos cuando hablamos de esto de la anomalía colombiana, vimos que Colombia era una anomalía porque comúnmente un aumento de la democracia o mayor democracia está asociado con menor represión. Pero Colombia no ha sido este el caso. Ha coexistido la democracia con represión. Incluso la profundización de la democracia se ha asociado con aumentos en la represión y la represión no ha logrado acabar o socavar la democracia. Y una de las fichas del rompecabezas que nos permite entender por qué esto ha sido así es precisamente esto de lo que estamos hablando. La profunda desigualdad que existe en Colombia ha disminuido los costos de reprimir. Ha permitido que se pueda hacer toda esa represión, ese asesinato a las alternativas, ese encarnizamiento que ha tenido los diferentes actores del conflicto contra los líderes sociales, los líderes agrarios que están demandando por estas necesidades de reincorporación. Esto se ha logrado porque tenemos que la mayoría de la población es muy pobre y la mayoría de la población no tiene los mecanismos para influenciar con sus demandas y con sus preferencias programáticas el sistema político. Es muy débil. Y esta profunda desigualdad es una de las cosas que ha permitido esta coexistencia entre represión y democracia. Y con esto me gustaría pasar a lo último, digamos, que tenía pensado para hoy y que de pronto podamos hacer un poquito de discusión. Colombia está, y es el artículo que les pedí que leyeran para hoy,
está en una transición. ¿En una transición de qué? Pues sí, de la guerra. ¿A qué? No sabemos bien, porque pues por lo pronto sigue habiendo guerra, pero el país sí está en un modo de transición. Y uno de los aspectos que se está volviendo cada vez más evidente es esto, que tal vez llegó la hora de atender esas necesidades de incorporación de los sectores populares. Vemos aquí una gráfica de cómo Colombia tiene el segundo Gini más alto de la región, solo después de Brasil, y cómo ha sido el país más fracasado en los intentos de reducción de la desigualdad. Porque Brasil empezó desde más arriba, pero miren que logró reducirla y en unos años logró reducirla tanto que Colombia estaba por encima de Brasil, sino que esto ha aumentado en los últimos 3 años, producto de la profunda recesión que ha habido en Brasil o la crisis económica que ha habido en Brasil. Y vemos cómo los otros países que están ahí en esta lista han sido más exitosos en la reducción de la desigualdad que Colombia. Colombia realmente ha hecho muy poco por reducir la desigualdad. Y quiero invitarlos a hacer una reflexión. A ver, hagamos este ejercicio entre todos. Supongamos que sumamos todo lo que todos los colombianos ganan, todo lo que todos ganamos. Si yo me gano 1.000 pesos y tú te ganas 10.000 y otro se gana 100.000, sumemos todo eso. Y supongamos que entre todos nos ganamos 1.000.000 de pesos. Entre todos nos ganamos 1.000.000 de pesos. Y son 2 preguntas que me gustaría que respondieran en el chat. Si entre todos nos ganamos 1.000.000 de pesos, ¿cuánto creen que le corresponde o cuánto creen que gana el 40% más pobre? ¿Y cuánto creen que gana el 10% más rico? Entonces ustedes lo pueden responder en el chat con números, ¿no? El 40% más pobre gana tal y el 10% más rico gana tal. Pero pon los dos, Nicolás. Pon los dos. ¿Cuánto gana el 40% y cuánto gana el 10%? Responde ambos. El 40% más pobre gana 990.000, o sea, casi todo, dice Karen. César dice que el 40% más pobre gana 220.000 y el 10% más rico. Bueno, sigan escribiendo ahí. Sí, Karen, vuélvelo a poner. Sí, me pareció que no era muy lógico tampoco. Vuélvelo a poner. Y otras personas, aporten ustedes. ¿Cuánto creen que gana, que le corresponde al 40% más pobre y cuánto creen que le corresponde al 10% más rico? Más aportes. Anímense. Otros participantes. Ok, Karen. Tienes realmente una noción de una enorme desigualdad en el país. ¿Algún otro aporte? Entonces, miren, vamos a leer un poquito lo que está aquí. Viviana y Karen dicen que el 40% más pobre gana 10.000 y el 10% más rico gana 990.000. César dice que el 40% más pobre gana 220 y el más rico 750. Laura dice, pero ustedes tienen que tener en cuenta que falta otro poco de la población, es que no espera que creo que todo el mundo está confundido. Falta el otro 50%, ¿cierto? O sea, el 40% más pobre, el 10% más rico, pero falta la gente de la mitad, esa también gana plata. Sí, esa también gana plata. No se puede dividir todo entre ese 30%. Entonces, otra vez. César, otra vez, ¿cuáles son? No, esforcémonos, que este es el problema de la desigualdad y esto nos afecta a todos. Listo, entonces Daniela dice que 100.000 para el 40% más pobre, 500.000 para el 10% más rico, ¿cierto? Es decir, que al resto le corresponde 400.000 pesos, pero ese resto no nos interesa, solamente queremos saber aquí los más pobres y los más ricos. Marianchi dice, 200.000 el 40% más pobre y 500.000 el 10% más rico. Ok, Marianchi, muy interesante. César dice, no, César, nuevamente, ahí no te dan las cuentas. Valentina Lamagle dice, 10% más rico, 500.000 y 10.000 pesos el 40% más pobre.
Bueno, muy bien, listo. 80.000 versus... Eso es más lógico, César. 80.000 y 620.000. Y Nicolás dice 50.000 para el 40% más pobre y 750.000 para el 10% más rico. Bueno, chicos, ustedes tienen una noción bien, bien profunda de lo que es la desigualdad. Es bastante mala, pero no es tan mala como la mayoría de ustedes indicaron ahí. Miren, el 10% más rico se lleva 400.000 pesos o el 40% de la torta de los ingresos en Colombia. El 10% más rico se come el 40%. Y el 40% más pobre se come el 10% o 100.000 pesos. La mitad se come la mitad, el 50% de la mitad se come 500.000. Esto es un Gini de 0.508. Esto es un Gini de 0.508. Entonces, nuevamente, la desigualdad es muy alta, es muy alta. No es tan alta como muchos de ustedes intuyeron, pero igual es bastante alta. Bueno, ahora les voy a hacer otra pregunta siguiendo con las preguntas matemáticas. Si tomamos los ingresos de todas las personas en Colombia, y las dividimos por el total de colombianos, es decir, sacamos el ingreso per cápita, ¿sí? No todas las personas ganan, tenemos que repartirlo también entre los niños que no ganan, pero pues esa es la idea. Si tomamos los ingresos de todas las personas que trabajan, sumamos, tú te ganas 1.000.000, tú te ganas 10 millones, tú te ganas 20 millones, tú te ganas 100.000, tú te ganas 300.000, sumamos todos y lo dividimos por todos los colombianos, incluyendo los que no trabajan, como los niños, o sea, el ingreso per cápita. ¿Qué porcentaje de las personas tienen un ingreso per cápita superior a un salario mínimo? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Qué porcentaje de las personas ganan más que un salario mínimo? O sea, si tomamos todo lo que todo el mundo se gana, ¿cierto? Todos los ingresos per cápita. Viviana Hurtado dice que el 30%. Karen dice que el 40% gana más que un salario mínimo. Nicole dice que un 60%. Pero, profe, esto es si agarramos toda la riqueza de Sí, todo, no, todo el país. no porque entonces así todo el mundo ganaría lo mismo, ¿cierto? Ah, Listo, yo creo que no tiene sentido. Yo creo que de pronto yo planteé mal la pregunta. A ver, otra vez, vamos a volverlo a intentar. En la casa de ustedes viven 4 personas, pero solamente 2 tienen ingresos, sus padres. En muchas de sus casas, o una sola persona tiene ingresos, su madre. Ese ingreso de su madre se divide por los ingresos de las personas que viven en la casa, que pueden ser 3, pueden ser 4 personas, pueden ser 2 personas. Entonces ahí tenemos el ingreso per cápita, ¿vale? Entonces la idea aquí es el ingreso per cápita. Entonces, ¿qué porcentaje de las personas tienen un ingreso per cápita superior al salario mínimo? Aquí estamos incluyendo niños, aquí estamos incluyendo todos. Entonces, por ejemplo, si en una casa los 2 padres se ganan 100 millones de pesos y ellos viven el papá, la mamá y un niño, entonces cada uno se gana 33 millones de pesos, ¿cierto? Entonces el ingreso per cápita ahí es del 33 millones de pesos. Y si en una casa se ganan 1.000.000 de pesos y viven 4 personas, cada uno se gana 250.000 pesos. Entonces la pregunta es, ¿qué porcentaje de las personas en Colombia ganan más o tienen un ingreso per cápita superior a un salario mínimo? Creo que ahí tal vez quedó un poco más claro. Entonces Nicolás dice 30%, 30%, 60%, 60%, unos 30% y otros 60%, otros 20%. Bueno, muy bien. Venga, les tengo yo la gráfica de eso. Aquí está, digamos, dividimos a la gente en deciles, o sea, cada 10%, el primer 10% de la gente, el segundo 10%, el tercer 10%, así hasta llegar a los más ricos, que es el 10% más rico, que es esta barra que está acá.
Y esta línea es la línea del salario mínimo. El salario mínimo para 2015, porque esos son los valores reales que estamos utilizando aquí en este ejercicio. Como podemos ver, para el año 2018, que es la barrita verde, solamente los últimos tres, o sea, el 30% de la población, solamente 30% de la población tiene ingresos per cápita superiores a un salario mínimo. Y todo el resto de la gente tiene ingresos inferiores a un salario mínimo. Entonces, estamos hablando que en este momento, en el 2015, el salario mínimo son como 600,000 pesos, o sea que el 70% de la población tiene ingresos per cápita inferiores a un salario mínimo. Esa es, digamos, la amplitud o la gravedad de la desigualdad en Colombia. Karen, you're not shocked. Bueno, entonces esto ¿qué nos habla? Esto nos habla que estas válvulas de escape que han funcionado hasta ahora en la... Sí, Nicolás, lo del 10% más rico es abrumador, o sea, el nivel de la desigualdad en Colombia es impresionante. Este decil 1 tiene ingresos mensuales como por 100,000 pesos, más o menos esto es lo que da el decil 1. Y el decil 10 tiene ingresos mensuales por casi 2,5 millones. O sea, el nivel de la desigualdad es realmente impresionante. Entonces, nuevamente, este nivel de la desigualdad en Colombia, en enorme Gini, todo esto, hace que cada vez se vaya volviendo más insuficiente tanto la tapa ya no funciona, ¿cierto? Y la válvula de escape tampoco es suficiente. Y sigue existiendo estas profundas necesidades de incorporación de las demandas de los sectores populares, que son la gran mayoría de la población. Y bueno, esto es lo que viene. Esto es lo que viene para la formación de la nación colombiana. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a seguir ajustando la tapa? ¿Cómo se va a seguir jugando con la válvula de escape? ¿O si realmente va a haber una alternativa que pueda atender las necesidades de incorporación de los sectores populares? Bueno, ese es mi intento de conclusión de esta clase. Espero que haya sido más o menos satisfactorio. Quiero escucharlos, preguntas, dudas, comentarios. Manitos levantadas. Hay varias, Viviana, Diego, Nicolás. Primero te escucho a ti, Viviana. Bueno, profe, pues la verdad, a mí me gustó mucho la clase como en general, como todo el semestre, y siento que fue una de las pocas clases que de verdad se reinventó y que logró llevar la virtualidad de la mejor manera posible. Entonces era más bien como, te quiero contar que mi mamá no se perdió una sola de tus clases, se sentaba al lado mío a escuchar todas las clases. Entonces, de verdad, como que felicitaciones porque siento que es una clase muy bien planteada y aprendí mucho. No creí que fuera, no, o sea, no, cuando metí la materia no pensé que fuera a ser tan interesante y en verdad pues me gustó bastante y aprendí un montón. Ay, te agradezco mucho, Viviana. Muy lindas palabras. Me alegra muchísimo que tu mamá también haya podido disfrutar la clase y bueno, creo que eso es una ventaja de la virtualidad completamente inesperada. Muchas gracias. Bueno, ahora escuchemos a Diego. Diego Alejandro. Perdón, profe, tenía el micrófono apagado. Profe, yo también quería darte las gracias por ese semestre. La clase me pareció muy chévere, muy dinámica. Me abrió la mente en muchos aspectos para mi carrera, porque siento que realmente, así no sea uno politólogo, sino solo internacionalista, uno tiene que saber de la historia de su país para poder representarlo correctamente y entender muchas dinámicas que se presentan hoy en día. Antes de concluir como con mis comentarios de la clase, quería decir que me gustaron todos los temas, pero me hubiera gustado de pronto que viéramos sobre el Palacio de Justicia, sobre la toma del Palacio de Justicia. Entiendo que tenemos como periodos de la historia de Colombia, pero ese tema me di cuenta por esta clase precisamente que me apasionaba mucho y hubiera sido chévere como ver tu perspectiva sobre el tema. Pero aparte de todos los temas que tocamos fueron propicios,
las etapas históricas, los periodos súper importantes y las lecturas fueron dinámicas, los documentales ayudaron muchísimo a que la clase fuera más dinámica, entonces gracias, profe. Ay, bueno, muchas gracias, Diego. Estoy aquí anotando lo del comentario del Palacio de Justicia. Sí, fue como, mereció como 2 segundos de la clase, ¿no? Así que bueno, lo tendré en cuenta para las próximas versiones de la clase, pero pues muchas gracias por tu retroalimentación. Nicolás. Sí, te escucho, Nicolás. Te escuchamos. Hola, hola. Profe, pues yo concuerdo con mis compañeros. Yo creo que de las clases que tengo es la que mejor se adaptó a la dinámica del encierro y de la cuarentena. Me gustó muchísimo la clase. Fue para mí una experiencia reveladora respecto a muchos detalles de la historia. Y quería preguntarte, profe, yo me perdí ahí en la última parte del cierre. Entonces tenemos todo esto, la desigualdad, la olla, la tapa ya no sirve. Entonces, al final, ¿cuál es la predicción que No, nos queda? no, los politólogos no hacemos predicciones. Pero ¿qué nos queda? Sí, nos queda eso. Yo creo que muchas gracias por tus comentarios, Nicolás. Me alegra que haya sido una experiencia positiva en medio de las complejidades del encierro. Em, pero yo creo que la conclusión de la clase es que la formación de la nación colombiana, en la que juega un papel fundamental esta articulación de democracia y represión, esta fórmula se está agotando porque la desigualdad se está volviendo cada vez más imposible de ignorar. Ya no tenemos el lujo de la guerra, que era un excelente chivo expiatorio. Ya no tenemos, ya cada vez se está volviendo cada vez más evidente el problema de desigualdad. Este problema del coronavirus lo va a volver aún más evidente. Entonces, yo pienso que la conclusión de la clase es que las élites políticas o se ponen las pilas con este tema de las necesidades de incorporación de los sectores populares o se viene una arremetida populista muy fuerte que va a ser muy difícil de parar porque están todas las condiciones dadas para ello. O sea, lo vimos también en las elecciones anteriores, ¿no? O sea, lo cerca que estuvo Petro de ganar la elección y al que le moleste que le diga populista Petro, aquí lo atiendo con argumentos. Con argumentos de su discurso, de sus propuestas, etcétera. Nuevamente, pensando qué es el populismo es una propuesta de incorporación directa de los sectores populares a través de la representación del líder y una división de la sociedad entre oligarquía y pueblo. Y eso es, digamos, parte fundamental del discurso político de Petro. Entonces, yo creo que eso es, digamos, un poco lo que vendría, la necesidad de atender realmente el problema de la desigualdad, o si no, la olla va a encontrar su salida a través de una propuesta populista. Ok, profe. Gracias. ¿Vale? Karen, te escucho. Sí, pues yo tengo varios comentarios. El primero es que la clase es genial, es demasiado pertinente. Creo que debería darse en 2 clases separadas, debería ser como formación 1 y formación 2, porque hay muchos temas que por el tiempo es imposible ver. Y creo que nosotros como internacionalistas o politólogos debemos conocer nuestra historia casi perfectamente, porque si no, no podríamos hacer nada al respecto. Y también un tema que me habría gustado ver, pero entiendo que el tiempo no daba, es el de la parapolítica, un poco ya en el 2000. No se tenía ilusión, pero entiendo que no se podía. Y también felicitarte a ti, felicitar a Marcela, porque la clase realmente fue genial y se adaptó muy bien, como decían mis compañeros, a la virtualidad. Creo que él fue la mejor en mi semestre que se adaptó. Entonces, muchas gracias a ustedes por la dedicación a la clase y por tenernos en cuenta y por dedicar y por tratar de que aprendamos algo. Ay, muchas gracias, Karen. Hubo mucho trabajo detrás de este esfuerzo de adaptación. Pues realmente las clases presenciales sí son un poquito distintas y bueno, siempre ahí yo creo que estuvimos bien perdidas y al principio y poquito a poquito fuimos encontrando como
las dinámicas que yo creo que funcionaron mejor, y yo creo que fue muy importante que ustedes hayan mantenido el interés, la participación, porque eso es lo que hace esta clase, o lo que hizo esta clase exitosa, que ustedes también se mantuvieron conectados incluso en las últimas semanas. Muchas gracias también, Karen. Valentina, te escucho. Está muy chévere esta sección de felicitaciones, pero también se pueden se pueden hacer quejas y reclamos. Profe, yo te quería preguntar con respecto a la conclusión, algo que tal vez es un poco una pregunta de millón, pero ¿por qué ha ganado el Centro Democrático en las últimas elecciones, que estuvo como fuertemente criticando el proceso de paz y ya venía diciendo que lo iba casi que a desmantelar, o sea, de manera tal vez más velada, pero decía que iba a hacer una revisión y... Y nada, y después decirte que sí, realmente esta clase fue súper buena, como realmente me siento muy afortunada por haberla seleccionado porque siento que, o sea, mejoró muchísimo la calidad de mi comprensión de Colombia y probablemente una clase distinta no lo hubiera hecho de esta forma y realmente muchas felicitaciones porque además tu pasión se transmite y creo que eso es lo que realmente cambia el valor de esa clase y muy bueno encontrar profes que logran hacer eso. Y no me quiero imaginar tus estudiantes en 20 años a qué calidad van a presenciar. Ay, muchas gracias, tan bonita. Sí, Valentina, espero mejorar así. 20 años ser mejor. Muchas gracias por tus comentarios. ¿Por qué ganó el Centro Democrático? Bueno, primero que todo, en Colombia no vota mucha gente. O sea, toda esta gente que está excluida del sistema político, gran mayoría de esa gente no vota. O sea, el problema de la incorporación se evidencia primero con las altísimas, altísimas cifras de abstención en Colombia, que es casi el 50%. Entonces, las personas que votan, en su mayoría son personas que tienen como, que, o más bien, poniéndolo de la otra forma, las personas que no hacen parte del sistema político, que no se sienten representados, que no votan, que se abstienen, son precisamente esas personas que están por fuera, que no están incorporados en el sistema. Y pues el Centro Democrático ganó porque ha sido, digamos que en Colombia hay una polarización entre los temas de la guerra y la paz. Ese ha sido como el clivaje principal de la política colombiana. Yo creo que lo que sorprende no es tanto que el Centro Democrático haya ganado. Álvaro Uribe Vélez fue, digamos, el presidente más popular que ha tenido Colombia en su historia, le fue muy bien, su popularidad no bajó casi nunca mientras fue presidente. La gente odia a las FARC, odia a la guerrilla en su mayoría. Entonces yo creo que la sorpresa no es tanto que el Centro Democrático haya ganado. Yo creo que más bien lo que sorprendió de las elecciones pasadas es que a Petro le haya ido tan bien. Es que esto empezó la campaña y era algo completamente impensable. Nadie se lo veía venir, nadie se lo veía venir. Y eso sí fue lo que fue realmente abrumador y realmente sorprendente. Y precisamente la forma tan rápida como creció Petro habla de que hay un montón de sectores sociales que se sienten incorporados por una propuesta como esa. Y también disminuyó la abstención, ¿no? Como para dar como un poquito la idea de, no disminuyó demasiado, pero disminuyó bastante. O sea, la cantidad de votos que hubo en esa elección fue muy superior a los votos que hubo en la elección pasada. Ese poquito porcentaje de personas que salieron a votar fueron como 1 millón de votos y eso hace toda la diferencia en unas elecciones. Entonces yo creo que eso sí fue lo realmente sorprendente. De resto, pues el Centro Democrático, Uribe es un presidente que tiene una favorabilidad altísima, tiene un partido político organizado, disciplinado, perfectamente, es increíble lo hábiles que son esos tipos para hacer política, o sea, realmente todos los otros partidos están dormidos en los laureles y esta gente está recorriendo todas las veredas hasta el último pueblo, recogiendo y movilizando a la gente para votar. Son supremamente hábiles. Entonces, bueno, creo que eso intenta responder tu pregunta. Ahora vamos a escuchar a Daniela. Hola, profe.
Hola, Daniela. Bueno, yo primero quería decirte que sí, tu clase es espectacular. La verdad, pues yo y mi grupito no queríamos meterla y esperamos hasta el último semestre para meter la clase porque pues uno tiene ciertas expectativas de una clase de historia. Pero cuando entramos acá a la clase, de la forma en la que articulas los momentos de la historia, los procesos, como que no se siente aburrida y pues la verdad, muchas gracias por eso. Y lo segundo que te quería preguntar era con respecto a la conclusión que hiciste, si tú conoces algún caso de algún país, pues primero que tenga nuestra situación económica y que haya podido como articular esas necesidades sociales. O sea, como eso sí es posible que teniendo la economía que tenemos se puedan articular pues todas las necesidades de la población y se dé un cambio en la política y la desigualdad. Ok, muchas gracias por tu pregunta. Pues mira alrededor nuestro, digamos, nuestros países, nuestros semejantes más cercanos son los otros países de América Latina. Y pues ya ves cómo terminó esta necesidad de incorporación de los sectores populares en Venezuela, ¿no? Digamos que es, eh, es un caso, incluso, digamos, hasta los años 90, era la comparación. Venezuela y Colombia, países súper parecidos, ambos tuvieron algo así como un frente nacional, ambos tienen, sí, exacto, son países como gemelos, tienen unas tradiciones súper similares, instituciones fuertes, tal, pero digamos que en Venezuela había menos válvulas de escape y unas tapas más flojitas. Y la situación de pobreza y de desigualdad y de repartición supremamente inequitativa de la renta petrolera, pues hizo que surgiera la propuesta populista muy rápidamente. Y pues ya ves un poco cómo acabó ese caso. Digamos que uno puede, lo único que uno no puede reconocer de Venezuela es que tiene una estrategia en sus primeros años de incorporación de los sectores populares. Digamos que esto es la apuesta del chavismo. De forma, digamos que actualmente muy insatisfactoria y muy ineficiente, diría uno. Brasil tiene una economía más fuerte, también tuvo una propuesta de incorporación de los sectores populares, pero tienes países como Chile, en donde hay unas propuestas un poco más taimadas, unos populismos menos agresivos y unas propuestas de izquierda menos agresivas, pero donde ha habido, digamos, un esfuerzo por avanzar en la incorporación de los sectores populares, supremamente inefectivo y también reventó socialmente el año pasado y este año. Argentina, pues es un país como tan distinto en todo que yo ni lo metería a comparar porque es como un país, una locura de país. Sigamos, pensemos en Perú. En Perú es un país en donde también ha fracasado los intentos de incorporación de los sectores populares porque ha habido, sí hubo unos proyectos populistas en los años 60 y en los años 70, hubo unas dictaduras militares que fueron de hecho de izquierda y eso permitió por lo menos resolver el problema agrario. Digamos que Perú no tiene problema de inequidad agraria porque eso lo resolvieron ellos en esos años. Así que pues yo creo que la respuesta a tu pregunta es de quién lo ha logrado hacer bien. Pues bueno, creo que es difícil encontrar ese caso de un país que lo haya logrado hacer bien, pero sí que ha habido unas respuestas más articuladas. Eso sí ha sido, digamos, algo que yo observaría, unas respuestas más articuladas de responder a las necesidades de los sectores populares. Bueno, Valentina, te escucho. Valentina. Gracias, profe. Bueno, en primer lugar, comparto como con muchos de mis compañeros la felicitación por lograr manejar esta clase de forma que no se perdiera el interés, como me pasó con otras clases. Digamos que quiero resaltar mucho de esta clase y es de, o sea, digamos, el tema de los recursos audiovisuales y las lecturas me parece que fueron súper coherentes y ayudaban más a entender todos los temas que vimos en la clase. Digamos, yo salía muy emocionada cada vez que nos mandabas un documental o miren tal película o los fragmentos que utilizabas en las clases porque
digamos que me hacía entender un poco más y como apropiarme más de las cosas que estaban pasando y que cada vez que tuviéramos una clase uno dijera, o sea, ya tuviera como una imagen en la cabeza sí, esto era así, bueno, y hacerse como una imagen. Digamos, alguna de los compañeros dijo algo de estar con la familia y es muy cierto, mira que esta clase a mí también me ayuda a acercarme mucho más, incluso por lo del proyecto familia, a acercarme a la historia de mi familia, pero incluso aquí en la casa cuando estábamos viendo, digamos, la película de Cóndores no se entierran todos los días. Sí. Me acuerdo tanto que yo empecé a verla sola, pero terminé con mi papá al lado y mi papá diciéndome, uy, sí, yo me acuerdo de eso, uy, sí, esto pasó. Entonces fue realmente gratificante que trascendió más allá de una clase a algo que ya es como que se hace parte de nuestras vidas y de conocer, como decía Karen, de una forma más detallada la historia de Colombia y para nosotros en nuestra vida profesional. Y estoy completamente de acuerdo y me gustaría muchísimo tener como formación 2, porque sí, es muy poquito tiempo para realmente todas las cosas chéveres que se deben tratar. Y ya será mi comentario final, como de verdad, gracias porque fue muy amena la clase y sobre todo los recursos alternos los hicieron como mucho más entendibles para todo el tema que nos teníamos que de alguna u otra forma aprender, ¿no? Porque la idea también es que esto nos quede para poderlo utilizar más adelante en cualquier otra materia o en cualquier aspecto de la vida. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el contenido de esta clase es importante para los politólogos y los internacionalistas, como lo había dicho antes Miguel, creo. Y es esto, es decir, un politólogo y un internacionalista tiene que saber de estos periodos históricos, de estas cosas que ocurrieron. Pero digamos que para mí lo que era muy importante y lo que he tratado y lo que he logrado hacer de las diferentes iteraciones de la clase y de intentar dar la clase varias veces ya, es como poder hacer, hacer eso con un hilo conductor, ¿no? Ir contando una historia o ir haciendo una narración que permita ir vinculando los distintos temas. Eso ha sido supremamente difícil, digamos, ustedes no tienen ni idea las vueltas que yo me he dado y los tumbos. Y cada semestre, a principio de semestre, es como, bueno, no, esa lectura de los 80 no funciona, eso del clientelismo no queda claro, sobre todo esas últimas décadas, ay, no, son súper difíciles, que es muy confusa la historia y todo se revuelve, es muy complejo, todo era fácil cuando se mataban en las guerras del siglo XIX. Eso era más fácil de explicar. Pero bueno, entonces digamos que yo también voy como cada semestre tratando de hacer, tratando como de hilar mejor los temas. Ha sido muy desafiante para mí esta clase. Les cuento, la primera vez que me la ofrecieron, a mí me la ofreció Mónica cuando ella era la decana, porque esta clase la daba ella. Y tuve como un ataque de pánico como por un mes diciendo, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Yo cómo acepté dar esa clase? Yo no sé nada del siglo XIX. Y es verdad, yo soy politóloga, yo no soy historiadora, yo no estudié Obando y Mosquera y todo esto. O sea, el siglo XIX a mí me tocó aprendérmelo para enseñar esta clase. Y entonces ha sido para mí un desafío gigante, pero es profundamente gratificante y satisfactorio saber que, pues que se recibe bien y que ustedes les sirve para aprender cosas de ustedes, de sus familias y de sus vidas. Y yo creo que ese para mí es, y de eso vamos a hablar un poquito más la otra clase, pero creo que eso es para mí como el premio final y es lograr que ustedes entiendan que también hacen parte del proyecto de formación de la nación colombiana. Y me parece súper chévere que quieran una formación 2 y les propongo que ustedes, aquí hay varias personas del consejo, tengo entendido, o por lo menos lo he percibido, hagan la propuesta, yo creo que hace falta también, yo creo que al programa de ciencia política sobre todo, le hace falta una formación de la nación colombiana 2, o sea, algo que sea, o sea, que permita llegar hasta los 80 en esta clase, porque ya es bastante, y permita hacer una clase que sea 90, 2000 y 2010, o sea, los últimos 30 años, yo creo que dan para hacer un semestre completo. Entonces,
los animo a proponerlo y cuando lo propongan, pues estaré supremamente feliz y dispuesta de darla porque pues obviamente los temas me encantan. Joshua ha levantado la mano 3 veces y la ha bajado, entonces yo quisiera saber si tienes ganas de hablar. Sí, profe, es que pues me han robado la palabra. Yo también iba a decir muchas cosas que ya dijeron los compañeros, pero pues básicamente le quería dar gracias porque pues sentí que la clase fue muy cercana a nosotros. No hubo como ese distanciamiento de profesor-estudiante, sino que como que, no sé, personalmente te sentí como parte de los estudiantes, como querer que nosotros aprendiéramos más allá de simplemente como la hora de clase. Y pues nada, agradecerte también por adaptarte a todo este formato virtual, porque sé que no es fácil a veces para los profesores, pero pues tú lo hiciste y estoy también muy feliz con la clase. Me encanta Colombia, me encanta la historia de Colombia y con esta clase mucho más. Y pues nada, profe, la verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Joshua. Aprecio mucho, sabes que aprecio mucho también el esfuerzo que hiciste en tus trabajos, en tus textos. O sea, fui viendo cómo fuiste también avanzando en tu proceso de comprensión de los temas. Digamos que eso también fue un aspecto gratificante a lo largo del semestre. Ver que te pusiste la camiseta y se notó también en lo que entregaste. Muy bien, Gracias. chévere. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? Ha sido muy chévere para mí. Me voy a guardar los comentarios finales para la próxima clase para que no dejen de venir. Y bueno, espero atentamente. No, ustedes no tienen que subir el trabajo antes de la clase. El trabajo final está para subirlo el jueves a la medianoche. Si quieren ir subiendo algunos trabajos chéveres, porque yo puedo como ir leyendo, ir mirando. Pero la idea que tenemos para la última clase ya es hacer como una reflexión un poco y que compartamos las cosas que encontramos en nuestro proyecto de historia familiar. Entonces, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. El primer día de clase o el segundo día de clase les dije que esto era un viaje a 1000 kilómetros por hora, que nos teníamos que poner el cinturón de seguridad porque íbamos a ir muy rápido en la historia de Colombia. Y llegamos al final. Felicitaciones a todos porque lo lograron llegar hasta la semana 16 de formación de la Nación Colombiana y concluir esta complejísima historia de este país. Un aplauso a todos ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo! Bravo también. Muy bien, eso, chévere. Sí, esto tiene opción de aplausos. Bueno, pero así. Un abrazo a todos. Nos vemos el jueves. Gracias, profe. Feliz día. Lo mismo a ustedes. Chao, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Gracias.